Buenas tardes a todos nuestros amigos. En esta hermosa tarde queremos compartir contigo el tema para hoy, características de una mente reprobada. Siguiendo la secuencia de programas anteriores, hoy llevamos al aire el sexto tema, el cual queremos que tengas la suma atención puesta en este programa a la luz de la palabra. Hoy será encabezado en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18 al 32. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es un hermoso tema, el cual pongámonos a analizar por un momento si tenemos o no una mente reprobada. Este tema nos va a abrir los ojos con respecto a esto. Y basándonos en los temas anteriores y este que vamos a desarrollar el día de hoy, características de una mente reprobada a la luz de la palabra, queremos que el pastor Hernán nos ubique en este tema. Pastor Hernán, características de una mente reprobada. Bueno, hablando un poco le damos la bienvenida a nuestra hermana Sandra. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer para nosotros nuevamente estar hoy con ustedes en este tan maravilloso programa a la luz de la palabra. Muy bien. Compartiendo un tema muy importante hoy, las características de una mente reprobada. Pastor, reprobada. Cuéntenos. Bien, es un tema bastante interesante, por decirlo así, porque es necesario enseñar. Podríamos decir que esto es una secuencia. Para tener una mente aprobada por Dios, se necesita un nuevo nacimiento. Y si tengo una mente reprobada es porque todavía no he nacido de nuevo. Aún no se ha producido ese nuevo nacimiento. No se ha producido un nuevo nacimiento.
Y ese es el tema que vamos a estar debatiendo hoy. Entonces podríamos decir, la primera pregunta que la hermana Odilia nos acaba de hacer, una mente reprobada es una mente que no tiene en cuenta a Dios para tomar sus decisiones en la vida. ¿Sí? Amén. En este caso, por ejemplo, Dios ha establecido la palabra de Dios, el libro sagrado, la palabra del Señor, es el manual de vida, de vivencia del ser humano. Aquí está todo lo que el ser humano debe hacer y no debe hacer. Si me voy en contra de lo que está aquí, paso a tener una mente reprobada. ¿Sí? Amén. Teniendo en cuenta esto, algo más, que hay dos tipos de personas. Hay personas que no conocen al Señor. Y esa persona, pues, en sí, Dios lo mira como una persona natural. ¿Sí? Pero cuando ya se habla de una mente reprobada, está hablando es que Dios le hizo un examen a esa persona. Dice la Biblia ahí, en el texto que usted acaba de leer, Sí. dice, pues, habiendo conocido a Dios, Amén. no le glorificaron como a Él lo exige. Ya. Entonces, una mente reprobada es prácticamente para una persona que conoce a Dios y no pone la palabra de Dios en práctica. No sé qué más añaden ustedes. Amén. Aquí el libro de Romanos, en el cual el apóstol Pablo en esta epístola les habla directamente a la iglesia en ese tiempo, a la iglesia de los romanos, y les hace, ustedes ya habiendo conocido a Dios, ¿por qué no le glorificaron? Ahora, ¿por qué dice habiendo conocido? Porque Él les predicó, Él les presentó a Cristo. A Cristo. Les presentó a Cristo. Porque si nosotros miramos a Dios, ¿quién lo ha visto? Yo no lo Así vi. es, pero sé que existe. que sabemos que existe y lo conocemos porque conocemos sus obras, lo que Él ha hecho, la creación tan hermosa que Él nos ha dejado. A través de la creación se hace manifiesto que hay un Dios soberano, poderoso, y creo que esto fue lo que quiso decirle el apóstol Pablo, como que ustedes, habiendo conocido a Dios, viendo toda la naturaleza, no pueden decir que no existe, porque tuvo que haber alguien sobrenatural, alguien poderoso para crear todas estas cosas. ¿Qué lo hizo? El universo no se hizo por sí solo. El universo, dice la Biblia que Dios es el creador del universo. Dios creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Creó. El cielo no salió de la nada. No es como se habla por ahí de que, bueno, respetando las teorías científicas, porque nosotros aquí no estamos para contender con nadie. Nosotros estamos aquí para traer la luz De la palabra. de la palabra de Dios y darle claridad a personas que desean conocer la verdad. No estamos para criticar al uno ni al otro. Esa no es nuestra posición. Nuestra posición es enseñar la palabra de Dios. Entonces decíamos que Dios creó, hizo el cielo y la tierra, y hizo todo cuanto existe en la tierra. Si usted gusta, puede leer ahí Salmo número 8. Leamos el Salmo número 8, parte del Salmo número 8. A ver qué dice allí. Salmo número 8. 6. Allí en tu casita, acompáñanos, comparte con nosotros este tema tan importante. Allí a la luz de la palabra, escudriña, busca en tu Biblia el Salmo 8 y lee con nosotros. A partir del versículo 1. Sí. Lee. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Oiga, los cielos, Sí. tus cielos, obra de tus dedos. O sea, no fue una explosión, Ni un ni bimba. un Big Bang, nada. Amén, así es. Obra, algo hecho por Dios. Siga. La luna y las estrellas que tú formaste. Digo que es el hombre para que tengas de él memoria. Oye, la luna y las estrellas. Y luego habla, el hombre para que tenga de él memoria. Y el hijo del hombre para que lo visites.
Siga. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Sí. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Imagínense. Entonces este salmo nos deja claro que hay un Dios Así es. omnipotente, Creador. creador, y que esa omnipotencia, delegando al hombre una autoridad, la cual él tenía que señorear sobre toda la creación. Y el apóstol Pablo hablaba aquí en Romanos, cómo que después de haber conocido a Dios, Dios te pone a ti como corona de la creación para que te enseñorees de ella. ¿Cómo vas a rendir culto a cosas creadas, a imágenes de pájaros, de leones? Esa es la razón por la cual Pablo dice, por lo que de Dios se le conoce. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Entonces, Dios no necesita presentación. Amén. Amén. A Dios no se necesita, aquí le presento a fulana, no, aquí le presento a Dios. No, Dios no necesita presentación. Él por sí solo se presenta Así. en su creación. De modo que Dios no necesita que me diga. Hay personas que dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, Pues yo no veo a Dios. yo no ¿Cómo veo a vas Dios, decir yo que porque sí? no veo a Dios, yo no le creo. No, Dios es espíritu. Y si tú vives en la carne, obvio que no vas a tener una relación con Dios. Y esa fue una de las cosas sobre las cuales tropezó el pueblo de Israel en la travesía del desierto o a través de los tiempos, porque ellos decían, nosotros queremos tener un Dios al cual veamos, ¿cierto? Al cual podamos adorar como los otros pueblos. Y eso desvió al pueblo de Israel muchas veces. ¿A qué lo debió? A la idolatría. Así es. A la idolatría. ¿Decía algo, hermana Sana? Sí, también podemos ver en cuando fue nombrado Saúl rey, que el pueblo, o sea, no quería ya que fuera Dios quien los gobernara a ellos, sino que pedían un rey. Y No por ende querían lo el que- gobierno de Dios. Así es, por ende lo que luego aconteció, que fue un mal reinado y que no fue para bien. No fue para bien porque es que realmente Dios no eligió a Saúl. Saúl fue elegido por el pueblo. Fue la voz del pueblo. Así es. Fue el pueblo que lo acogió. Y como el pueblo lo acogió, Dios, ¿qué hizo Dios? Dios lo aprobó, por decirlo así. Dios lo aprobó esa parte importante de esa relación. Dios la aprueba, esa elección, que hizo el pueblo, Dios la aprobó. Y de esa manera, pues Dios, en cierto sentido, creó, por decirlo así, le aceptó a lo que el pueblo decidió. Eso que aceptó, Dios se lo aceptó y le dijo, bueno, Samuel, ves y únelo. Déjalos. Mira que Así es. ellos al fin y al cabo No te han desechado a ti, sino No, a me mí. echaron fue a mí. Ellos querían un rey, como los demás reyes, como las demás naciones. Ponle el rey. Ya. Y, o Y sea, esto es lo que el Señor o el apóstol Pablo decía. No toman, o sea, una persona con una de las características de la mente reprobada es que no tiene en cuenta a Dios para tomar decisiones y no lo involucra en su vida, porque para él Dios es como una fábula, como un mito, como algo puesto en segundo plano. Hay, ¿Qué opinas? hay algunas personas que dicen, pues yo tengo a Dios en mi agenda, pero dice, tengo a Dios en mi agenda. No digo, yo estoy en la agenda de Dios para hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que yo haga. y es que lo Entonces- primero que hace es, tenerlo en la agenda es importante, pero es tenerlo en el corazón primero y luego en la agenda, ya, para poder que él, o sea, tome el control de la vida. Eso es muy interesante que usted decía. Cuéntenos, pastor, descríbanos otra característica de estas personas con mente no reprobada, con mente reprobada. Bueno, la persona con la mente reprobada es una persona que oye la palabra de Dios. Y podemos mirar una característica de esa mente reprobada en la vida del rey Saúl. Vamos a estar mirando un poco
sobre el rey Saúl. ¿Sí? Amén. En 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14, miremos a ver qué dice el texto sagrado allí. Sí, es muy interesante que entendamos que aquí vamos a hablar de Elí. Sí. Amén. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. ¿Ya vio? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Estamos hablando de quién, de Saúl, ¿verdad? Y hablamos del caso de Elí, donde el sacerdote Elí era el sacerdote del templo. Verso Ya, 3, ese es capítulo 1, estamos en la historia de Elí y sus hijos. Amén. Y dice que Elí no amonestaba a los hijos, no les hizo ningún tipo de amonestación. Amén. Y los dejó que hicieran lo que desearon. Ya, esa conducta es lo que Dios rechaza. De pronto hay personas que creemos que de pronto nosotros como evangélicos discriminamos a la persona. Nosotros como cristianos no somos nadie para discriminar a nadie, porque obvio, todos venimos de allá, todos venimos de una vida común. Andábamos en tinieblas. Y de allí nos sacó Dios. Amén. Entonces, si Dios nos sacó a nosotros en tinieblas, por su misericordia, ¿por qué nosotros tenemos que acusar o atacar a los que están en tinieblas? Si es todo lo contrario. Tenemos que llevarle la luz para que de la misma manera como nosotros salimos, ellos también puedan salir. Ya. No estoy de acuerdo que coger a la persona y darle, martillarlo, machacarlo, ya. O tomarlo por la fuerza. A la fuerza y darle, no. Una vez una anécdota, voy a traer la relación, le preguntó a alguien, oye, ¿cómo estuvo mi mensaje? Y estaba tratando con personas totalmente nuevas en la iglesia. No estamos hablando, pues ya una persona que tiene X tiempo ya, no necesita comer pasto bichi, comida blanda, débil. Ya necesita hacer un alimento más sólido. Ya. Entonces, ¿y qué te gustó mi mensaje? Y el hombre era un hombre del campo. Lo extraño es que el hombre era del campo. Le dice, bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo soy pescador. Y nosotros los pescadores, cuando vamos a pescar, vamos con la mayor precaución y haciendo el mayor esfuerzo de no hacer ruido para que los peces no se espanten y cuando tiremos el trasmayo, la atarraya, podamos pescar. Entonces lo que usted hizo con su mensaje, le dijo el campesino, lo que usted hizo con el mensaje fue que usted tiró una piedra, espantó los peces y después arrojó la atarraya. Imagínese, el campesino con qué sabiduría respondió. Entonces, si yo soy predicador, yo cojo a la gente a golpe, a maltratarlos a través de la palabra y a maltratarlo y a maltratar y a maltratar y a maltratar, entonces yo no soy un pescador. Lo que hago es espantarlo. Yo tengo que tener la mayor cautela, la mayor sobriedad para poderles alcanzar. En ese momento la mente está reprobada. Por cuanto tiene una de las características que es señalar. Una mente no reprobada no señala. No señala, por ahí está la Biblia. Ni juzga. Queremos allí, amado amigo que nos estás mirando allá a través de las redes sociales, queremos que nos sigas visitando a través del Facebook y en la página Iglesia Cristiana Encounter with God, Soledad Atlántico, o a través del YouTube Iglesia Cristiana Encuentro con Dios, para que no te pierdas ninguno de los temas que hemos venido desarrollando, así sea de edificación para ti, para tu familia y tus amigos. ¿Qué dice la hermana Sandra con respecto a todo esto que estamos
mirando y las características de esta mente reprobada. Pues sí, es impresionante que podemos ver que las personas también de acuerdo a sus acciones, están mostrando cómo está su mente. Sí, por lo menos, yo quiero hablar un poquito aquí, irnos un poquito más así, más lejos. Ya, nosotros miramos, bueno, una mente reprobada. Bueno, una mente reprobada se da en la vida cristiana, en aquellas personas que no han nacido de nuevo. La persona que no ha nacido de nuevo, no hay un cambio de mente. No hay un cambio de mentalidad. Y obvio que va a hacer las cosas a su manera. Sí, la dirección del Espíritu Santo. Entonces, mire lo que dice la Escritura allí. Aquí la Escritura dice algo muy interesante. Y mire lo que dice el verso 26. Del mismo Romano. Del mismo Romano. Dice. Romano. Dice, estando atestado de toda injusticia. De toda que injusticia. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sí. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ok, entonces mira, la primera parte del verso 26. La Biblia dice que Dios estableció un hombre y una mujer. Amén. Y estableció un hombre y una mujer para reproducirse. Un orden. Un orden. Ese es el orden divino. Dios creó al hombre y a la mujer con un orden para reproducirse. Es más, en la cultura hebrea, las mujeres que no daban familia eran consideradas como una mujer que sobre ella reposaba una como una maldición, algo así. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo hoy en día formo algo que no está dentro de ese orden, me salgo del orden divino de Dios. Entonces estoy quebrantando la ley, su palabra. O sea, estoy quebrantando el manual de vida que Dios ha hecho para vivir nosotros quieta y reposadamente. Entonces, de allí se trata de que si, aquí que leí usted el texto. Leí Romanos capítulo 1, verso 26. ¿Qué dice? Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora, ¿por qué Dios los entregó? Porque les habló por la naturaleza, le habló de las cosas eternas, su eterno poder invisible, le habló por la creación, le habla Dios al hombre por todo el medio. Luego le habla por Pablo. Y ellos desecharon la palabra de Dios para hacer lo que a ellos les parecía bien. Entonces, esa es la conducta que Dios rechaza. Dios no rechaza al hombre, rechaza es su manera de comportarse, su conducta. Tú que me estás mirando en esta tarde, Dios te ama. No importa el pecado que tú estés cometiendo, Él te ama. Lo que no acepta Dios es la conducta. Y Él lo que quiere es que tú cambies esa conducta, que te adaptes a la nueva forma de vida que Él ha establecido en la palabra de Dios. No importa, todos cometemos errores, fallas, equivocaciones, pero si tú te adaptas a lo que Dios ha establecido, créeme que Dios hará maravillas con tu vida. Porque la voluntad de Dios no es que el hombre se pierda, es que el hombre sea salvo. Amén. Esa es la voluntad del ser humano, de Dios hacia el ser humano, perdón. Entonces, por eso es importante que tú, en esta tarde, nosotros no sabemos qué estás practicando tú, ni tampoco te vamos a condenar por lo que estás condenando, lo que estás practicando. No es de nosotros. Nuestro deber es hacerte entender que si cambias esa forma de conducta que tú llevas, Dios hará cosas maravillosas con tu vida y con tu familia. Siguiendo el tema, pastor. A la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Allí conectaditos, mis hermanos. Una pregunta relevante en este tema. ¿Por qué Satanás está interesado en mantener en el ser humano una mente reprobada?
Es que precisamente Pablo dice a los corintios, porque Dios de este siglo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento. O sea, cuando habla de cegar, no es que te ha dejado ciego, no, sino que espiritualmente es entendimiento para que tú puedas comprender la palabra de Dios. Entonces Satanás cega el entendimiento para que el hombre no se someta a la luz, al evangelio de Cristo. Qué lindo que cuando el hombre, por eso que cuando el hombre no ha nacido de nuevo, le decía en el mensaje anterior o en el tema anterior, está ciego. Está ciego. Amén. No ve. En el mundo espiritual no ve. Está ciego. Es como cuando la perra pare su cachorro. Los cachorritos nacen, pero están ciegos. Por allá a los 6, 7, 8 días o 9 días es cuando se le van a abrir los ojos. Bueno, cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos ciegos. Cuando se produce un nuevo nacimiento es cuando vamos a empezar a ver en ese mundo espiritual que Dios quiere que tú y yo transitemos en esta tierra para la gloria de Él. Quería añadir algo acerca de la mente. Nuestra mente es un campo de batalla donde acá están llegando todos los pensamientos negativos, pensamientos buenos, malos, y va de acuerdo a cómo estemos alimentando nuestra mente, porque si nosotros alimentamos nuestra mente de cosas buenas de la palabra de Dios, nuestros pensamientos van a ser modificados y vamos a tener una mente sana, aprobada por Dios. Todo pero bueno. Si no hacemos, o sea, solo hacemos otras cosas que no vienen de Dios, pues nuestra mente va a estar reprobada. Así es. Surge una pregunta: ¿qué quiere decir hacerse sabio en sí mismo? Esa es una de las características de una persona que tiene una mente reprobada. Así es. ¿En qué sentido? Porque hacerse sabio a sí mismo es una persona que hace lo que a él le parece bien. Hace lo que a él le parece bien. Y no tiene en cuenta a Dios en ninguna, por decirlo así, en ninguna de sus decisiones o planes. ¿Ya? Tenemos un ejemplo en la Biblia. Y está en el libro de Santiago, capítulo 4. Uh-huh. Vamos a ver qué dice la Biblia, Santiago, capítulo 4. Ya. ¿Sí? Ahí creo que el versículo... ¿De dónde vienen las guerras? ¿O el 4? Del 4... O almas adúlteras. Vamos a ver del 4, sí. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sigue leyendo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, que el Espíritu desea que hagamos la voluntad de Dios. Amén. Celosamente. Amén. Siga leyendo. Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es soberbio? El que no se somete. El que no se somete, Dios lo resiste, o sea, lo rechaza, porque no le acepta su forma de conducta. Ama a la persona, pero no ama lo que hace. Amén. Y da gracia a los humildes. Los humildes son los que se someten. Siga leyendo. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sigue leyendo un poco más adelante. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Ya vio? La murmuración es de una persona... Una característica. Una característica de una persona que tiene una mente reprobada. Sí, señor. Cuando usted murmura, usted no conoce a Dios. Y nosotros vemos que la murmuración en el caso de Coré fue condenada.
En el caso de María, cuando habló de De su Moisés, de Aarón, fue apartada del campamento. Porque fue Dios, reprendida. la murmuración acaba con una congregación. Se levanta contra el líder, la murmuración, no que fulano está haciendo esto, que está haciendo lo otro, y empieza, es como un espíritu que va destruyendo la iglesia. La persona por dentro va destruyendo. En vez de motivar y de ayudar, no. Entonces la persona, el que viene, va envenenando. Ay, por ahí se oye que fulanito, por ahí se oye que fulanita. Entonces, no se convierte en mensajero de Dios, sino en mensajero del diablo. Del diablo. ¿Ya? Y entonces, por eso se destruye. Por eso es que la murmuración es condenada. Es condenada. Ahora, parece sencillo. Oye, si yo murmuro, ¿soy salvo? Bueno, yo le voy a demostrar que si usted es un murmurador, no es salvo. Vamos al libro de Romanos. Verso 29. 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, Detractores. Murmuradores. Ahora, mire el verso 32 que dice. Quienes sabiendo. ¿Sí ya? quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, si yo soy un murmurador, soy digno de muerte, o sea, estoy en pecado de muerte. En pecado de muerte. Y me hago partícipe con solo escuchar. Y con solo escuchar. Prestar mi oído. Me estoy complaciendo con lo que el murmurador dice. Por eso que la Biblia dice, no te sientes en silla de escarnecedores. Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Porque su ley medita día y noche, será como árbol plantado junto a corriente de hojas, que su hoja no caiga, su fruto a su tiempo, y que todo lo que hace prosperará. Entonces es importante meditar en la palabra y no sentarte, porque, bueno, yo fui un murmurador y bueno y tal, pero empieza a examinar cómo está tu vida hoy. Sí, algunos dicen, no, yo no hablo de nadie, pero escuchas lo que el murmurador le lleva, y aquí dice, no solo las hace, sino que también se complace con lo que la practica. Entonces, si usted te escucha a sentar a alguien en su casa, a murmurar, a criticar la vida de una persona, Cristo dijo, no juzguéis. Con él. Cristo dijo bien claro, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara o con el mismo juicio con que juzgarás, te juzgarán a ti. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado esto de la murmuración. Y por eso hay iglesias, congregaciones que no crecen, porque ponen en el púlpito líderes que escogen a esas personas que le llevan el chismecito de que toca el piano, que le llevan el chismecito de que el capitán Dugier, o sea, cogen personas porque tienen mensajeros que le llevan, los ponen, como se dice por ahí, en disciplina, por una mala información, sin saber que usted realmente se le está diciendo la verdad. Simplemente usted habla porque oye, pero eso a Dios no le agrada. Y eso hay que saberlo, o sea, hay que aprenderlo, a distinguirlo y a entenderlo, para que de esta manera pues todo pueda marchar positivamente. Pastor, en el versículo Romanos 1:24 dice que Dios los entregó a inmundicia. ¿Por qué Dios los entregó a inmundicia? Porque cuando se habla de una mente reprobada, está diciendo que Dios probó la conducta de esa persona cuando estuvo en el Señor. Se le predicó el Evangelio, no lo aceptó o lo aceptó y más tarde empieza a hacer conductas que ya no están aquí establecidas. No estoy diciendo que no se peque, cualquiera puede pecar. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. La Biblia dice, si alguno peca, abogado tiene con el Padre, a Cristo el justo. Si alguien pecare, abogado tiene para con el Padre. Pero dice la Biblia, pero el que practica el pecado es del diablo. Entonces una mente reprobada es una persona que tiene una mente diabólica. Que peca deliberadamente. Que peca deliberadamente.
una expectación de juicio y hervor que ha de devorar al adversario. Lo dice, porque el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muere inmereciblemente. ¿Cuánto mayor castigo merecerá? Oye, merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia ahí es al Espíritu Santo. Ya no queda más. Una horrenda expectación Ya, de juicio. sino una condenación. Por eso que la Biblia dice, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, pero el que rechaza a Cristo viene a condenación. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, así es. ¿Decíamos algo más? Retomando el tema y trayendo a memoria cada una de las características. Entonces, una persona que tiene una mente reprobada no tiene capacidad de creerle a Dios, no consulta a Dios y hace conforme a su propia voluntad, no es direccionada por Dios. Sabe en su propia opinión. Sus acciones no van de acuerdo a la voluntad de Al Dios. plan divino. No tiene la capacidad de oír ni obedecer la voz de Dios. No escucha, no puede escuchar la voz de Dios, porque es que está ciego. Quien nos hace renacer del Espíritu es el Espíritu Santo. Amén. Él nos hace renacer y el nacer de nuevo nos da la capacidad de tener oído espiritual para escuchar a un Padre. El Padre está en el cielo y yo lo voy a escuchar. Voy a escuchar al Espíritu de Dios, voy a escuchar al Señor. Tengo esa capacidad. Pero si yo no he nacido de nuevo, yo no tengo la capacidad para escuchar a Dios. Y lo que oigo viene de la tiniebla. Amén. De las tinieblas. Y puedo estar confundido. Obvio que va a estar confundida porque Dios no le va a hablar a una persona que tiene la mente reprobada. No, que porque yo, o de pronto estas personas se basan en la parte emocional. Es que yo voy a la iglesia y Dios me toca y danzo. Y cuando yo danzo, me siento que Dios está conmigo porque dancé. Pero bueno, vaya usted a una fiesta secular. Usted va a una fiesta secular y usted ve a la gente bailando. Danzar es bailar. Ajá, porque siente la música. Se emociona. Se emociona la parte emocional. Su parte almática la parte almática empieza en funcionamiento. Pero en sí, la esencia de Dios, el Espíritu de Dios no puede hablarle a alguien que tiene una mente reprobada. Al menos que esta persona se disponga. Yo voy a proponerme, voy a cambiar este tipo de conducta. Dios me está diciendo que estoy viviendo una conducta que a Él no le agrada, voy a corregirla. Entonces, cuando tú dices, voy a corregirla, obvio, Dios va a estar pendiente, el Señor va a estar, wow, quiere, hay que ayudarlo. Y Dios lo va a cambiar. Porque es que el que llega a Cristo dispuesto, Dios lo transforma. Porque el Evangelio es un Evangelio de transformación para el hombre. Amén, Amén, así es. La Biblia dice que todo aquel que quisiera tener al Espíritu Santo, pídalo. Así como también el que quiere tener sabiduría, pídala y se le dará. Pero es cuán importante es pedir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos redarguye de pecado, el que nos guía, el que nos da la fortaleza, el que se constituye en ese guardián, ¿verdad? Hay que pedirlo, pero es que lo que tú hablas acá tiene un contraste. Uh-huh. Para yo pedirle al Espíritu Santo, yo tengo que llevar una vida. Amén. Tengo que creerle a Dios. Tengo que tener una vida amena, sometida a Dios para que Él pueda vencer. Amén. El Espíritu Santo no puede morar en un templo sucio, en una persona que tiene una vida dual, en una persona que no tiene una vida real delante de Dios. Amén. O sea, una persona que lleva una vida de hipocresía. A Dios no se le puede engañar. Dice que no es rey, ¿sí? Lo que el hombre siembra, eso se gana. Entonces Dios no puede sembrar espiritualidad donde hay corrupción, al menos que haya un proceso de transformación y que esta transformación Él pueda transformar la persona y ella pueda liberarse de ese mundo negro, oscuro, para que Él pueda actuar de esa manera. A veces escuchamos que se pide el Espíritu Santo ven, pero amén. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos caminando con Dios? Amén. El Espíritu Santo no te va a llenar de su espíritu
cuando tú andas haciendo cosas que a Dios no le agrada. Así es, pastor. Así es. ¿Qué dice mi hermana Sandra? Bueno, yo quisiera abrir un paréntesis en este momento para saludar a todas aquellas personas que se encuentran conectadas. Decirles que pueden seguir la página por medio de Facebook, en Google, ahora estamos en YouTube, y que estamos tratando unos temas muy importantes, muy interesantes para tener una verdadera transformación en nuestras vidas. Que el Señor les continúe allí bendiciendo y que sigan atentos allí con nosotros. Cada una de estas características nos deja en claro y nos mide como cristianos, nos mide y podemos darnos cuenta en qué estamos fallando, qué debemos corregir, qué debemos hacer. Muchas personas pensamos que todo, si yo hago buenas obras, si yo no hago nada malo, yo tengo una mente aprobada. Pero, ¿qué hay de ti o de mí si allá atrásito donde nadie nos ve, en nuestra mente cavila en inseguridades, en maldades, en malicia? Nosotros podemos ver el exterior, pero aquel que escudriña la mente y lo profundo de las intenciones del corazón es Jesucristo. Tal vez para muchas personas podamos tener una mente aprobada y ser unos siervos de Dios, pero recordemos que el que escudriña la mente y el corazón se llama Jesucristo. ¿Estaremos siendo aprobados o seremos esos siervos aprobados por Dios o estaremos siendo desechados? Decíamos que cuando los hombres no aprobaron, o sea, desecharon a Dios o tener en cuenta a Dios, Él los entregó una mente reprobada. La palabra reprobada aquí viene del griego adokinos. Y en este contexto la palabra se refiere que no es aprobado, o sea, que no pasaron la prueba. Amén. Cuando una persona no pasa la prueba, tiene problemas. Son mentes que desecharon a Dios, llegaron a ser incapaces. O sea, esta persona que no aprueba a Dios, o sea, es incapaz, por decirlo así. Amén. Son mentes incapaces de distinguir entre el bien y el mal. Eso está bien claro. Por lo tanto, siempre lo va a llevar a pensar mal, a tomar decisiones malas. Por ejemplo, escúcheme, algo así tan sencillo. Un ejemplo. Denme un ejemplo. El rey David escuchó que Dios lo había mandado a censar. Y no era Dios. Bueno, pero acá un ejemplo más visible. La mente. Por ejemplo, Dios me dice, mira, no robes. Amén. No robes. La Biblia dice, el que robaba o el que hurte, no hurte más. Amén. No hurte más. Forniques, no adulteres. Exacto. No digas mentiras. No digas mentiras. Bien. Que de alguna manera, en cualquier momento, estamos involucrados en una mentira. Así es. Pero si nos quedamos practicando y no vamos al trono de Dios a decirle, no lo hagamos. Ya, entonces, así es. Decíamos aquí, esta persona no tiene la capacidad para discernir entre el bien y el mal, haciendo cosas abominables. Esta cosa abominable lo lleva a hacer cosas que Dios abomina. Ya. Y esas cosas que Dios abomina es el carácter del hombre de los posteriores días. Por eso es que hoy la iglesia hoy en día tiene que pasar por ese proceso. Y ese proceso, y Pablo dice, porque van a venir tiempos, en los tiempos venideros habrán tiempos peligrosos. Amén. Ahora, la palabra peligrosa quiere decir que tenemos que tener los sentidos espirituales abiertos. Amén. Porque usted ve personas en la iglesia que Dios les muestra, Dios les dice, pero son orgullosos, son ávaros, son soberbios, son altivos, no se les puede decir nada, porque si se les dice algo se enojan, todo lo llevan a su manera. Entonces, por mucha espiritualidad que tú tengas, estamos demostrando
que tú eres una persona con una mente reprobada. Personas que no tienen amor, no tienen misericordia, no se compadecen de nadie. Personas que aún, muchas veces, aún viendo hasta sus propios familiares pasando necesidades, no se tocan el corazón. Sin afecto natural. Sin afecto natural. No le ayudan para nada. Esa persona no tiene un nuevo nacimiento y tiene una mente todavía reprobada. O sea, todavía tiene la avaricia, todavía tiene la codicia, todavía no se ha despojado del viejo hombre. Y la iglesia está plagada. Y eso es lo que Pablo dice. Tengan cuidado porque en los posteros días vendrán tiempos peligrosos en los cuales habrán hombres, y mira una lista aquí, sí, aquí está. Amadores de sí mismos. ¿Cuál es el otro? Ávaros. ¿Qué más? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Qué es blasfemo? La persona que habla cosas terribles. Amén. Vea. Atribuye cosas que ha hecho Dios a otros dioses. Sí. Desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Ingratos, impíos, sin afecto natural. Implacable. Vea, hay hermanos que cogen personas que no tienen afecto, personas que tienen una mente reprobada, le ponen la persecución a alguien en la iglesia y hasta ora y ayuna y vigila para que se vaya de la iglesia. Amén. Porque cree, o sea, que tiene un enemigo. Quiere salir del problema. Y Dios le lleva la manito es para cambiarte a ti, para transformarte. Para transformar un carácter. Pues, el carácter de Cristo, ese carácter amoroso. Y oran y hasta vigilan para que se vaya el hermano o la hermana de la iglesia. Porque le tienen fobia. Simplemente le tienen fobia. No les agrada lo que el hermano hace. O el hermano tiene algo y entonces tienen envidia. Sienten envidia por lo que el otro tiene. Cuando nosotros no tenemos que sentir eso. Dios a ti te ha dado lo tuyo. Amén. Dios a cada cual le ha dado lo suyo. Quiero seguir hablando aquí. Sin afecto natural, implacable, calumniadores. Oiga bien, calumniadores. Intemperantes. Crueles. Aborrecedores de lo bueno. Traidores. Impetuosos. Infatuados. Luego viene infatuados. Amadores de los deleites más que Dios. Aquí de toda esta parte, amadores de los deleites más que Dios, hay muchos pastores, con todo respeto, están buscando dinero, provisión, fama, pero no están tan interesados que la oveja sea edificada. Las ovejas tienen que ser edificadas. Dios te puso un redil. Dios te va a sostener ese redil. Dios ha creado una estructura económica, y yo no te voy a hablar de eso ahora aquí porque no hace parte del tema, pero Dios ha dado una estructura económica para el sostenimiento de la iglesia. El líder se sostiene por esa infraestructura económica que Dios le da, y esa infraestructura es diezmo, ofrendas, primicia. Si tú eres hijo de Dios y tú no ofrendas, ni das primicia, ni das diezmo, entonces estás dando tienes como una característica de una persona que no ha conocido a Cristo. Y estás dando una característica de una persona desagradecida, que no te acuerdas cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Por eso es que es importante entender esto, que son cuestiones que a veces duele decirlas, pero hay que decirlas. Ya. Dice, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia, o sea, parecen cristianos, de piedad, o sea, una vida religiosa, pero negarán la eficacia de ella. Y luego Pablo consejo, a estos evita. Pablo habla clarito aquí, que esto no tiene nada que ver con una doctrina cristiana, una conducta cristiana. Una conducta. Dios quiere personas con conducta de hijos de Dios. Amén. Ya, eso hay que tenerlo bien claro. Si no estamos haciendo, sí, yo predico, yo canto, yo hago y bueno, y deshago y esto, pero tu conducta no es acorde a lo que Dios ha establecido en su palabra. Me gustaría citar un texto. Vamos al libro de Mateo capítulo 7, verso 21. Amén. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí está. Yo puedo decir, Señor, 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 el Señor es bueno, el Señor es maravilla, el Señor... Sí, ok, pero está haciendo su voluntad. Aquí el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo le da esta lista del carácter del hombre en los postreros días. Y es lo que se está viendo, pastor, a nivel mundial. Y qué triste que sea también en nuestras iglesias, ¿verdad? En que ese carácter está afectando a nuestra congregación y que muchas veces creamos que estamos andando bien, que estamos caminando bien, que estamos haciendo las cosas como es, y no hemos podido abrir nuestros ojos y darnos cuenta de que tenemos una mente reprobada, simplemente con el hecho de juzgar a un hermano, de señalar, de murmurar, de hacer todo este tipo de cosas y de no tener en cuenta la dirección de Dios o consultarle decirle, Señor, ¿será que yo puedo hacer esto? Señor, mira, tengo... tú dime, guíame. ¿Me conviene? Exacto, ¿será que esto me conviene? Y esto está cada día contaminando a nuestras congregaciones, pastor. Sí, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, dice el versículo 4:13, dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Amén. Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Mira, se hace un proyecto de vida. Sí. Vamos a trabajar, vamos a hacer esto y voy a ganar. Amén. Está pensando esto, mire, el verso 14. Cuando no sabéis qué será el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, se parece por un poco de tiempo y luego desvanece. Dice el 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia Amén. semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el hombre que hace las cosas sin consultar a Dios es una persona que tiene la mente reprobada. Amén, amén. Reprobada. Y este hombre es el que dijo, ensancharé, derribaré mis graneros, los haré aún más grandes, y me sentaré, comeré, beberé. Y le dice el Señor, necio. ¿Y si esta noche viniera? Mira lo que le digo, necio. Esa palabra necio, imagínate que hay juicio. El que diga necio a un hermano, necio, imagínate, necio. Y el Señor le dijo, necio, esta noche, Si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿de quién será lo que has construido? construido, guardado? Entonces es muy importante a todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo ahí en la red. Yo pensaría que para ir como que ya concluyendo, una mente reprobada nunca, si no tiene una disposición de cambio, Dios jamás la podrá cambiar. Una mente reprobada, Dios jamás la podrá cambiar porque ya Dios la desechó. Desechó la manera de pensar. La manera de pensar. Si la persona se vuelve a Él, entonces tendrá esa oportunidad de cambiar su vida. Pero una mente transformada, una mente reprobada, nunca va a tener en cuenta a Dios. Estas personas muchas veces cuando son bendecidas por Dios ni siquiera se acuerdan de Dios. Podríamos decir que su Dios es ellos mismos. Ellos mismos. Su ego. Su ego. Yo recogí un dinero, me dieron tanto en la empresa. Voy a dar la gran vida. Voy a pensar en un buen paseo, me voy a ir a un viaje turístico, voy a hacer esto, lo otro. Y a veces vemos aún necesidades dentro de la congregación y ni siquiera nos toca el corazón. ¿Sí? Estas personas solo cuando están en problemas, en necesidades, es cuando se acercan a Dios. Y después se olvidan de Él. Entonces Dios le dice a esta persona, por cuanto te olvidaste de mí, yo también me olvidaré de ti. Así es tan sencillo. Ya.
Cuando venga la próxima prueba o la próxima dificultad, entonces va a ser muy severa, va a ser muy fuerte y va a ser quizás de pronto hasta imposible de que la superes. Solo aquellos que abren el corazón a Cristo, reciben el nuevo nacimiento, tiene esa ayuda, ese ayudador. El Espíritu Santo viene a tu vida y te hace, el Espíritu Santo es como el abogado que intercede por ti, que te ayuda. Es más, te enseña a orar, te enseña cómo hacerlo. Amén. Te educa, te capacita, porque Él es tu Señor y como Él es tu Señor, serás guiado por Él. Por eso es que dice en la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu, por Dios, esos son hijos de Dios. Es importante y quiero con esta pregunta, de pronto me viene esta pregunta a la mente: pastor, ¿qué hago para yo dejar de tener una mente reprobada? Hay 3 cosas que tienes que hacer. Primero, volverte a Dios de verdad. De verdad. Dice la Biblia: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Ahora, cuando ahí me dice bautizado, a ser bautizado recibimos el don del Espíritu Santo. Ya. 2, buscar un lugar donde te prediquen la verdad, que no te prediquen la Biblia disfrazada para manipulación o otra cosa, que se te predique la verdad, porque la leche no adulterada es la que te va a desarrollar tu vida cristiana como Dios desea. Y en tercer lugar, asóciate con los que más conocen la Biblia en la iglesia. No te acerques a hermanos chismosos, hermanos que andan criticando, hermanos divisionistas que dividen una iglesia, que dividen por allá. Eso no te van a dar crecimiento. Buen árbol. Eso no es un buen Árbol. Asóciate a un árbol que te dé sombra, que cuando tú tengas una inseguridad, Él te ayude. Cuando tú tengas algo que no sepa, Él te diga, Él te apoye, o sea, Él te aporte a tu crecimiento. Nunca te asocies con personas que dicen, decir hermano, son borrachones, son perversos, son mujeriegos, son parranderos, son chismosos, ladrones, que hacen cosas que a Dios no le agradan. Siempre busca personas que anden a la luz de la palabra. De la palabra. ¿Decía algo más? Hermanos que hoy nos están escuchando, Dios está hablando a sus vidas. A nuestras vidas. A sus vidas y aún también a nuestras vidas. Que aún hay tiempo, hay tiempo para corregir estas fallas y que Dios está ahí para ayudarnos. Tenemos también, como dice nuestro pastor, tenemos al Espíritu Santo que nos puede ayudar en todo. Y que tenemos solamente que tomar esa decisión, que sea lo más pronto posible, porque no sabemos qué puede pasar mañana, que puede ser tarde. El día y la hora nadie lo sabe, pero simplemente tenemos que estar preparados. Si nosotros a través de este mensaje hemos visto muchas falencias en nuestras vidas, corregir. Señor, perdóname. Señor, sé que he hecho esto, ayúdame a vencer esto y apartarse del mal, porque si nosotros le decimos a Dios perdóname, pero caemos nuevamente en lo mismo, volvemos no, ya eso es seguir practicando y Dios no quiere eso que nosotros hagamos, sino que nos arrepintamos como nos está compartiendo el pastor y nos convirtamos de nuestro mal camino, para que nosotros muchas veces pensamos que hacemos cosas y todas son buenas. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. Quiero aportar un texto bíblico en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. A ver qué dice la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Ya vio? Como decía al comienzo, nosotros podemos pensar
que nosotros estamos haciendo las cosas bien, que somos esto, que somos lo otro, pero en la mente del Señor estamos reprobados, porque no es por lo que yo piense, es lo que piensa el Señor de cada uno de nosotros. Así es. Eso le dijo a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, 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 y no hacéis lo que yo digo? lo que yo mando o lo que yo digo? Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, no es por obra, para jactancia, es por obediencia, sometimiento, bajo la voluntad de Dios. De verdad, para mí fue un placer estar con ustedes en esta hermosa tarde. Espero que hayamos sido de gran edificación para ti en esta preciosa tarde y que estés siempre conectadito con nosotros. Tenemos un tema muy interesante. Yo no sé si el camarógrafo, el editor permite que lo anunciemos. Sí, podemos hacerlo. ¿Ah? Un mensaje sorpresa. Sorpresa. Lo vamos a dar por sorpresa. Entonces vamos a darlo por sorpresa. Que estén pendientes al evento. Exacto, estén pendientes al evento. Para que estén en la expectativa, el próximo viernes, pero yo voy a dar el un tema de adelantico, salud. yo voy a dar un adelantico. Pastor no se aguanta. Bueno, me hace seña acá el camarógrafo que le haga seña. Me hizo así. Vamos a hablar el profeta y la profecía de los últimos se aguanta, tiempos. no se aguanta. Vamos a hablar quién es profeta, si existen o no existen los profetas, y quiénes son los buenos y quiénes son los falsos. Amén. Amén. Bueno, para concluir, queremos decirte gracias por estar allí, por estar atento al mensaje en este día. Gracias por permitirnos entrar a tus hogares y compartir con nosotros la edificación de la palabra, a la luz de la palabra. Mi hermana Sandra, nuestro pastor, y su servidora Odilia Margarita Iglesias, con ustedes. Quiero decirles una vez más que no es el propósito de nosotros juzgarte ni señalarte, sino queremos que seas edificado a través de esta palabra, la cual primeramente, como les dije en programas anteriores, nos habla a nosotros, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. Primero habla a nosotros, y así como corta para entrar, también corta al salir. Pero dice la palabra de Dios que ella hace lo que tiene que hacer y hace lo que para lo cual es enviada. Así es. También vamos a recordar a nuestros hermanitos. Ahora sí, los hermanos allí. Ahora los saludos, hermana Sandra. Por favor. Salude, hermana. Muchos enviamos un caluroso saludo para todos aquellos hermanos que se encuentran allí en Antioquia, Trementino, Londres, Las Cabañas, Cartagena, Palmar de Varela, Soledad Atlántico, España, Barranquilla. Bueno, allí en España, mis hermanas y todos aquellos que están allí atentos siguiendo estos maravillosos programas. Que el Señor les bendiga y que sigan ahí atentos, porque edificándose. Queremos que tú allá en tu familia, allá estés también recibiendo de este maná, que te estés nutriendo con él y que te estés gozando también con nosotros. Aún en medio de la pandemia, aún en medio de este encerramiento, Dios envía su maná. ¿Para qué? Para sustentar a su pueblo. Vamos a decirles, no queremos, pero tenemos que hacerlo. Gracias. No nos vamos a ir de este lugar sin decirte nuevamente gracias, gracias, y nos despedimos de ti bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, mi hermano. ¿Vamos con el tema? A la luz de la palabra. Y Maranata, Cristo viene, Cristo viene, así que tener las vestiduras planchaditas. Bye.